Ella era solo una niña que se desplomó en una parada de autobús. Él era un multimillonario con el corazón de un desconocido latiendo en su pecho. Ninguno de los dos sabía que ya estaban atados por el destino. Ethan Gray había salido de la elegante torre de cristal de Gray Harbor Technologies esa tarde sin su séquito habitual. Una decisión inusual para un hombre cuyos movimientos normalmente eran calculados y protegidos. La reunión de la junta directiva lo había dejado exhausto, y el frescor del exterior le pareció un alivio del interminable bullicio de los pasillos climatizados y el tono mesurado de los ejecutivos hablando en porcentajes. Decidió caminar en lugar de llamar a su chofer, tomando el camino más largo por una zona más tranquila de la ciudad, donde las tiendas eran pequeñas y el ritmo más lento. Se fue allí, en la esquina de Pine y la 9ª, donde vio una figura en la parada del autobús. Una niña pequeña con un vestido rosa, sentada rígida en el banco de madera, con los pies apenas tocando el suelo. No debía de tener más de 5 años. Llevaba el pelo castaño atado con un desgastado lazo rosa que le caía a un lado, y en su regazo había una botella de agua de plástico medio vacía. Al principio, la mirada de Ethan la recorrió como se recorren los ojos de un desconocido al pasar, pero algo en la forma en que se hundían sus hombros lo hizo volver a mirarla. Se tambaleaba ligeramente, como si el banco bajo ella se hubiera inclinado. La botella rodó de sus manos, cayendo al pavimento. Su cabeza se inclinó hacia adelante, y luego hacia atrás, en un movimiento lento y descoordinado, antes de deslizarse lateralmente por el banco y desplomarse en el suelo. Ethan reaccionó antes de que el pensamiento pudiera intervenir. En 3 largas zancadas, estuvo a su lado, atrapándola justo antes de que su sien golpeara el reposabrazos metálico. Era aterradoramente ligera en sus brazos, el frágil peso de un pájaro, y cuando le apartó el pelo de la frente, sintió un calor sobrenatural que irradiaba de su piel. Sus párpados parpadearon, pero sus ojos permanecieron cerrados, las pestañas posadas como tenues sombras sobre sus mejillas. Buscó alguna señal de un adulto cerca, un padre, una niñera, cualquiera, pero el único movimiento provenía de un par de desconocidos que la miraban y luego se apresuraban, sin querer involucrarse. «Hola», dijo en voz baja acercándose. El tono bajo de su voz pretendía hacerla volver en sí. «Vamos, pequeña, quédate conmigo». No hubo respuesta más allá del ritmo débil e irregular de su respiración. Un rasguño en su rodilla le llamó la atención. No era reciente, pero sí lo suficientemente reciente como para dejar una marca roja bajo la costra. Parecía que llevaba un buen rato caminando. Sus dedos eran pequeños y pálidos, con las uñas cubiertas de polvo. Y entonces notó que sus ojos se entreabrieron por un instante. Eran de un azul sorprendente, un tono tan claro y brillante que resultaba casi artificial en contraste con el rostro cansado y sonrojado. Algo en ese color lo despertó en lo más profundo de su ser. Un lugar al que rara vez se dejaba llevar, donde habitaban imágenes y sensaciones medio olvidadas. Un taxi amarillo aminoró la marcha al llegar a la acera, con el conductor inclinado sobre el asiento del copiloto. «Necesita ayuda», gritó el hombre por la ventanilla abierta. El penetrante olor a diésel se desprendía de su voz. «Sí», dijo Ethan con tono cortante y seguro. «El hospital infantil más cercano». El conductor salió para abrir la puerta trasera, y Ethan acomodó a la niña con cuidado en el asiento, manteniendo la cabeza apoyada en su hombro para que no se moviera con el movimiento. Al incorporarse al tráfico, el ruido de la ciudad parecía amortiguado, como si el cristal del taxi los hubiera encerrado en un mundo aparte. Ethan sentía cada latido acelerado de su pequeño corazón contra su brazo. Oía la respiración entrecortada cada pocos segundos. Buscó su teléfono para avisar al hospital con antelación. Pero a mitad de marcar, se detuvo, mirando la frágil figura que reposaba sobre él. No sabía su nombre. No sabía a dónde pertenecía. Solo sabía que no iba a soltarla hasta que alguien capaz le dijera que estaría bien. Y mientras el taxi serpenteaba por las calles de la tarde, esa extraña e insistente familiaridad en sus ojos
aún resonaba en su mente, haciéndose más fuerte con cada cuadra que recorrían. La entrada del hospital era un borrón de puertas de cristal y luces fluorescentes cuando Ethan bajó del taxi, con la niña aún acunada contra él. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido, liberando una ráfaga de aire fresco y estéril con un ligero aroma a antiséptico. Dentro, el vestíbulo bullía con un murmullo de voces, el arrastrar de pies y el timbre ocasional de un teléfono en la recepción. Ethan se dirigió rápidamente a la enfermera más cercana, con voz tranquila pero urgente, mientras le explicaba que la niña se había desmayado en una parada de autobús, que tenía demasiado calor, posiblemente deshidratada, y que no había respondido a sus intentos de despertarla. La enfermera, una mujer con uniforme verde claro y movimientos rápidos y eficientes, lo dirigió de inmediato a la sala de triaje pediátrico. Mientras avanzaban por el pasillo, acercaron una silla de ruedas, pero Ethan negó con la cabeza y continuó cargándola. Había una extraña firmeza en su agarre, como si bajarla antes de que estuviera en buenas manos fuera una especie de traición. La sala de triaje era luminosa, casi con una luz tenue. Las paredes blancas solo se veían interrumpidas por mapas y un alegre mural de criaturas marinas, pensado para tranquilizar a los niños. Una segunda enfermera se acercó, levantó con cuidado a la niña de los brazos de Ethan y la colocó en la estrecha cama. Cubrió su pequeño cuerpo con una manta fina mientras la enfermera le ajustaba la almohada detrás de la cabeza. «¿Cómo se llama?», preguntó uno de ellos sin levantar la vista del pulsioxímetro que le había puesto en el dedo. «No lo sé», admitió Ethan, en voz más baja. «La encontré sola». Una tercera figura entró en la habitación. Un hombre con bata blanca y mirada amable pero escrutadora. «Soy el doctor Reeve. ¿Puede decirme exactamente qué pasó?». Ethan relató lo sucedido en la parada con todo el detalle posible. Cómo había estado sentada sola, cómo se le cayó la botella, cómo simplemente se había desplomado. Describió el calor de su piel, el raspón en su rodilla, el extraño letargo que parecía más profundo que un simple desmayo. Reeves asintió mientras escuchaba, moviendo las manos con precisión mientras comprobaba su respiración, examinaba sus pupilas y le pedía a la enfermera que empezara en 4. «Tiene mucha fiebre», dijo el médico mirando el monitor. «Tiene el pulso elevado, la presión arterial baja. Le haremos algunas pruebas, pero le aseguro que es más que un golpe de calor». «¿Qué quiere decir?», preguntó Ethan, con un deje de tensión en la voz. Reeves dudó un momento antes de responder, como si estuviera evaluando qué decir delante de alguien que no era su tutor legal. «Tiene bajo peso para su edad. Presenta signos de deshidratación prolongada y mala alimentación. Y algunos de estos moretones no son todos de una caída. Son más antiguos». Su expresión se tensó brevemente. «¿Tienes idea de quiénes son sus padres?». «No», repitió Ethan, y esta vez la palabra salió más pesada, más categórica, porque era la verdad, y sin embargo se sentía como un fracaso. La enfermera regresó con una pequeña pulsera de plástico ya etiquetada. «La llamaremos Lily por ahora», dijo. «Es lo que está en su papeleo». La mirada de Ethan siguió el movimiento de las manos de la enfermera, mientras colocaba el brazalete alrededor de la muñeca de la niña. Lily. El nombre sonaba suave, fuera de lugar en la claridad clínica de la habitación, como un retazo de tela arrancado de una vida más cálida. Mientras la bolsa de 4 gotas empezaba a gotear, y las máquinas registraban sus ritmos constantes, una trabajadora social apareció en la puerta. Sostenía un portapapeles y le ofreció a Ethan una sonrisa cortés pero cautelosa. «Necesito hablar contigo en unos minutos», dijo. «Tendremos que empezar a buscar a sus tutores, y hay formularios que debes rellenar ya que la trajiste. Firmaré lo que necesites», respondió Ethan sin dudarlo, aunque su atención ya había vuelto a Lily. Esta se movió ligeramente bajo la manta, frunciendo el ceño ligeramente, como si, incluso dormida, sintiera la intrusión de tantas voces desconocidas.
Quería decirle que todo estaría bien, pero le parecía presuntuoso, casi deshonesto, no poder garantizarlo. Un técnico trajo un monitor portátil y comenzó a conectarla para una serie de pruebas. La pantalla se llenó de líneas verdes irregulares y números que no le decían nada a Ethan, salvo que eran lo suficientemente irregulares como para que el médico le susurrara instrucciones a la enfermera. Cada movimiento parecía rutinario y urgente, como si estuvieran en una cuerda floja entre estabilizarla y descubrir qué la había llevado hasta ese punto. Ethan se mantuvo un poco apartado, sin querer interferir. Sin embargo, su instinto le decía que se mantuviera lo suficientemente cerca como para acercarse si ella necesitaba que alguien le tomara la mano. En el reflejo de cristal del monitor, captó su propio rostro sereno, pero con un rastro de algo que no había usado en años. Un miedo genuino de que esa pequeña desconocida se escabullera antes de que alguien pudiera entender por qué. Cuando el Dr. Reeves finalmente se volvió hacia él, su expresión se había suavizado, pero la seriedad persistía. La mantendremos aquí hasta que comprendamos el panorama completo. Si despierta, quizá pueda decirnos más, pero ahora mismo necesita descanso, líquidos y monitorización. Ethan asintió, aunque no la apartó la mirada. Entonces esperaré. El médico pareció observarlo un instante, como si intentara comprender por qué un hombre con un traje azul claro caro y zapatos lustrados permanecía tan inmóvil en la sala de pediatría, sin ninguna conexión con el paciente. Fuera cual fuese la conclusión a la que llegó, no la expresó y se marchó con un gesto de la cabeza a las enfermeras. Solo ahora, salvo por el silencioso bullicio del personal médico de fondo, Ethan se acercó a la cama. La pequeña mano de Lily yacía sobre la manta, flácida, pero cálida. Dudó. Luego apoyó la suya suavemente sobre la de ella, sintiendo el latido débil, pero constante bajo su piel. Algo en ese ritmo frágil lo anclaba de una manera que no podía explicar, ni siquiera a sí mismo. Había entrado allí como un extraño haciendo lo correcto. No estaba seguro de qué era ahora, pero sabía que no estaba listo para irse. A la mañana siguiente, la tenue luz que se filtraba por las persianas del hospital encontró a Ethan todavía en la misma silla que había ocupado la noche anterior. Había dormido solo a ratos, despertándolo cada vez con los pasos silenciosos de las enfermeras cambiando 4 bolsas o revisando el monitor. Lily se había despertado una vez de madrugada, con los párpados entreabiertos, pero volvió a caer en un sueño intranquilo antes de que él pudiera hablarle. El pitido rítmico de las máquinas se había convertido en parte del aire a su alrededor. Un contrapunto constante a los pensamientos que circulaban sin cesar en su mente. Era un hombre que resolvía los problemas diseccionándolos en partes mensurables. Pero esta situación se resistía a tal enfoque. No podía definir el problema cuando desconocía tanto. Un golpe en la puerta interrumpió su ensoñación. Una mujer entró con el pelo recogido en un práctico moño y una carpeta fina apretada contra el pecho. Su placa la identificaba como Margaret Leland, del Servicio de Protección Infantil. Lo saludó cortésmente, aunque su mirada se dirigió de inmediato a Lily, observando a la niña con la precisión experta de quien ha visto llegar a demasiados niños en estados similares. Después de un momento, se sentó frente a Ellie y abrió la carpeta. Hemos podido recopilar algo de información. Comenzó, con un tono formal pero no hostil. Se llama Lily Evans. Tiene 5 años. Su madre era Amelia Evans. No figura el padre en el certificado de nacimiento. Según los registros a los que pudimos acceder rápidamente, vivieron en el refugio Willow House hasta hace unos 6 meses. Después de eso, parece que hubo un intento de colocar a Lily en un hogar de acogida, pero los archivos están incompletos. Ethan sintió que el sonido del nombre lo impactaba de una forma casi física. Amelia Evans. Por un instante las sílabas fueron solo sonidos, pero entonces algo en su interior cambió y se desplegó un profundo reconocimiento inesperado. Los volvió a oír, pero no con la voz de Margaret, sino con el tono vacilante de un enlace hospitalario de hacía más de un año.
explicando que la familia del donante deseaba mantener la mayor privacidad posible, pero había permitido que se transmitiera un único mensaje. Recordó haber leído ese mensaje después del trasplante, solo en una habitación que aún olía ligeramente a desinfectante. Asterisco. Amaba el océano. Por favor, vivan por ambos. Había un nombre en la firma. Amelia Evans. ¿Podrías repetirlo? Su voz era firme, pero le parecía distante, como si escuchara desde otro lugar. Amelia Evans, repitió Margaret, observándolo con cierta curiosidad. ¿Eso te dice algo? No respondió de inmediato. Sus manos, apoyadas en las rodillas, se habían cerrado en puños sin darse cuenta. Claro, era coincidencia, se dijo. Evans no era un nombre raro, pero esa prudente racionalidad se vio aniquilada por el recuerdo de esa carta, por la realidad de que el corazón que latía en su pecho no era el que le había tocado nacer. Provenía de una mujer que había muerto inesperadamente, una desconocida a la que nunca había conocido, pero cuyo último acto le había devuelto la vida. Volvió a mirar a Lily, a la piel fina, casi translúcida, de sus sienes, a la forma en que sus pestañas se curvaban hacia abajo como comas en una página. Y esos ojos, cuando los abrió brevemente la noche anterior, le impactó su azul sorprendente, un tono que parecía demasiado intenso para pertenecer a la apagada paleta del hospital. Ahora no podía ignorar la conexión. Eran los ojos de su madre. Eran los ojos de la mujer cuyo latido una vez fue suyo y ahora era suyo. Margaret continuó, hojeando los papeles de su carpeta. Su madre falleció hace poco más de un año, en un accidente de coche. Tenía 30 años. El personal del refugio dijo que estaba intentando recuperarse. Había solicitado formación laboral. Tras su muerte, Lily fue ubicada temporalmente con una mujer llamada Diane Carter, pero ese arreglo terminó repentinamente. No hemos podido localizar a la señora Carter, y ayer encontraron a Lily sola. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Ethan se recostó ligeramente, como si la distancia pudiera atenuar el impacto de sus palabras, pero no lo hizo. La cronología coincidió con el día de su cirugía, el día en que lo llevaron en camilla a una habitación bajo 2 luces brillantes, convencido de que tal vez no despertaría. En algún otro lugar de la ciudad, Amelia Evans estaba dando su último aliento. En otro lugar, una niña había estado perdiendo a su madre mientras él conquistaba su corazón. Llegó a concentrarse en la voz de Margaret, mientras ella describía los siguientes pasos. Contactar a los familiares que quedaban, iniciar el proceso de acogida de emergencia y asegurarse de que las necesidades médicas de Lily estuvieran cubiertas antes de que le dieran de alta. Todo era lógico y procedimental, el tipo de estructura que Ethan solía respetar. Pero hoy se sentía inadecuado, casi frío ante lo que acababa de descubrir. Al cerrar la carpeta, Margaret lo miró con aire mesurado. No tienes parentesco, pero la encontraste y la trajiste. Eso te convierte en un punto de contacto por ahora. Al menos hasta que podamos encontrar a familiares o una casa de acogida. ¿Estarás disponible si tenemos alguna pregunta? Sí, dijo la palabra inmediatamente, sin dudarlo, pero tenía más peso que la simple disponibilidad. Era una promesa que aún no había decidido cómo cumplir, solo que lo haría. Después de que ella se fuera, la habitación se sintió más silenciosa que antes, aunque la máquina seguía zumbando suavemente. Ethan se levantó y se acercó a la cama. Observó el rostro de Lily, intentando imaginar a Amelia en sus líneas y curvas. Se preguntó si su madre se reía con facilidad, si había sido testaruda, si le había cantado a su hija por las noches. Se preguntó si, al firmar los formularios de donación, supo que una parte de ella podría algún día conocer a la niña que amaba de una forma completamente distinta. La conexión era imposible de ignorar ahora. Lily no era solo una chica con la que se había topado por casualidad. Era la hija de la mujer que lo había salvado. Y mientras apoyaba la mano suavemente en la barandilla de la cama, sintió el latido constante y prestado de su propio pecho responder a una llamada tácita, como si la reconociera,
aunque ella aún no lo reconociera a él. La noche se cernía sobre el hospital en capas de sombras y luz tenue. Los pasillos se estrechaban en corredores silenciosos, donde el chirrido ocasional de las sierras de goma era la única interrupción. Ethan permaneció en la silla junto a la cama de Lily, con la chaqueta doblada sobre el reposabrazos y la corbata suelta, ligeramente colgando. No tenía intención de quedarse tanto tiempo, pero cada vez que pensaba en irse, la visión de su pequeña figura bajo la manta lo mantenía clavado en el sitio. El lento subir y bajar de su pecho lo tranquilizó, aunque se encontró contando las respiraciones sin querer. El monitor junto a su cama pulsaba con líneas verdes constantes, cada pitido como un suave recordatorio de que el mundo seguía avanzando para ella, al menos por ahora. Se recostó y dejó que su mirada se dirigiera al techo. Las estériles baldosas blancas no le daban nada en qué concentrarse. Inevitablemente, su mente se posó en la noche de su hospitalización. Había sido en otro edificio, no muy lejos de allí, pero el olor a antiséptico, el leve eco de las voces en el pasillo, el tenue zumbido de las luces, todo seguía igual. Recordó el ligero temblor de sus manos al insertar los 4, el peso de los formularios de consentimiento, la constatación de que, sin un donante compatible, sus posibilidades eran mínimas. El rostro del cardiólogo había mantenido una expresión serena, pero Ethan llevaba suficiente tiempo en el negocio como para reconocer la verdad tras unas palabras educadas. Cuando recibió la llamada de que había un corazón disponible, un alivio lo inundó de repente, casi como dolor. No sabía nada del donante entonces, solo que era una joven cuya familia había aceptado la cirugía. Todo fue borroso después de la anestesia, un vacío negro, y luego despertó con un dolor tan profundo en el pecho, que sintió como si alguien le hubiera reorganizado los huesos, lo cual, en cierto sentido, era cierto. En las semanas siguientes, se dijo a sí mismo que sobrevivir era suficiente, que la segunda oportunidad era la recompensa. Incluso se prometió vivir con más propósito, alejarse del ciclo interminable de reuniones y márgenes de beneficio, y dedicar su tiempo y recursos a algo más que adquisiciones y crecimiento trimestral. Pero a medida que su cuerpo se recuperaba, también lo hacían sus viejos hábitos. Las exigencias de la empresa lo obligaron a regresar a la sala de juntas, y sus votos silenciosos comenzaron a desvanecerse en el ruido de fondo de su vida. Ahora, sentado junto a esta niña, sintió la punzada de reconocer que había dejado que ese don se perdiera en los confines de su conciencia. El roce de la tela atrajo su atención de nuevo hacia Lily. Tenía los ojos entreabiertos, nublados por el sueño, pero lo miraba. El azul de su iris se suavizaba con la tenue luz, aunque seguía siendo tan intenso que casi resultaba alarmante. Entreabrió ligeramente los labios antes de hablar con una voz apenas más fuerte que un susurro. «Hola». «Hola», respondió él, inclinándose hacia adelante para que ella no tuviera que esforzarse. «¿Estás despierto?», lo observó un instante, como si intentara recordarlo. «Brillas», dijo con tono serio, como si simplemente describiera el clima. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. «Son solo las luces del hospital», negó con la cabeza una vez, lenta y pausadamente. «No son las luces. Tú». Su mirada se desvió hacia su pecho, donde bajo la camisa y la corbata yacía la tenue cicatriz del trasplante. «Tu corazón estaba enfermo antes». La palabra le provocó un escalofrío. «Sí», admitió, «pero ahora está mejor». «¿Quién lo arregló?». Dudó. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 5 años las capas de coincidencia, tragedia y generosidad que los habían reunido allí? Sin embargo, algo en su expresión, abierta, expectante y confiada, le hizo sentir que la verdad era la única opción. «Tu mamá», dijo en voz baja. «Ella me ayudó». Por un instante no respondió. Su mirada se desvió hacia las sombras del rincón de la habitación. Luego se volvió, con expresión tranquila, como si le hubieran dicho algo que ya entendía en voz baja y sin palabras. Cerró los ojos de nuevo. Su pequeña mano se curvó ligeramente bajo la manta, y en cuestión de segundos,
Su respiración se aquietó al ritmo del sueño. Ethan permaneció allí sentado un buen rato después, con el peso del intercambio asentándose en él como una piedra en aguas profundas. No tenía un plan claro, ninguna estrategia para lo que vendría después, pero sabía con absoluta certeza que este no era un encuentro casual que pudiera archivarse como un acto de bondad pasajero. El corazón en su pecho, el corazón de su madre, latía a un ritmo constante, y por primera vez en meses, lo sintió como algo más que músculo y tejido. Era un vínculo, una responsabilidad, una promesa renovada. Y fuera cual fuera la forma que tomara esa promesa, no iba a dejar que se desvaneciera de nuevo. La mañana llegó con reticencia. La tenue luz se filtraba a través de las persianas y las finas tiras que caían a los pies de la cama de Lily. El silencioso zumbido de la noche del hospital dio paso al apagado traqueteo de los carros en el pasillo y al suave murmullo del personal que comenzaba sus rondas. Ethan apenas se había movido de su silla. Su mente se negaba a dejarlo caer en un sueño profundo. Había estado esperando respuestas, aunque comenzaba a darse cuenta de que las que temía eran las que probablemente llegarían. Cuando se abrió la puerta, era de nuevo el Dr. Reeves, acompañado de Margaret Leland, de los servicios de protección infantil. Ambos tenían el aspecto de quienes habían recopilado más información de la que deseaban. Margaret se sentó sin más preámbulos y dejó su carpeta en su regazo. Su voz era tranquila, pero la pesadez en su tono era inconfundible. «Hemos confirmado los detalles que les conté ayer», comenzó, mirando brevemente a Lily antes de continuar. Amelia Evans falleció en un accidente de coche hace poco más de un año. Fue repentino, sin antecedentes de salud, algo que nadie podría haber previsto. La declararon con muerte cerebral al llegar al hospital, y su familia consintió en la donación de órganos. Ethan sintió hondo el peso de esa declaración, no porque fuera una noticia, sino porque ahora estaba ligada a esta habitación, a este momento, a esta niña. Margaret continuó explicando que, tras la muerte de Amelia, Lily había sido colocada en un hogar de acogida de emergencia con una mujer llamada Diane Carter, un arreglo temporal que solo duraría hasta que se encontrara un hogar más permanente. Diane no tenía otros hijos y había pasado la evaluación básica. Pero 3 meses después de iniciar el proceso, dejó de responder a las llamadas de la agencia. Según lo poco que reveló el expediente, no se había dado por terminada oficialmente la colocación. Diane simplemente desapareció. Una verificación de bienestar en su domicilio registrado no arrojó resultados. El apartamento estaba vacío. El contrato de arrendamiento había terminado. El Dr. Reeves habló a continuación, con las manos en los bolsillos del abrigo y la voz mesurada de quien presenta datos clínicos sin suavizarlos innecesariamente. El estado actual de Lily refleja algo más que el incidente en la parada del autobús. Presenta signos de deshidratación crónica y desnutrición. Hay indicios de que no ha tenido comidas regulares durante semanas, posiblemente más. Algunos de sus moretones son antiguos, en diferentes etapas de curación. Ninguno parece ser el resultado de un solo accidente. Este es el tipo de patrones que observamos cuando un niño no ha recibido la atención adecuada durante un periodo prolongado. Ethan escuchaba, y cada frase le apretaba el corazón. La imagen que se formaba era de abandono, descuido y ese sufrimiento silencioso que no deja cicatrices inmediatas, pero que te quita fuerzas día a día. Casi podía verlo. Lily, sola por largos ratos, encontraba restos de comida, quizá intentando beber de la misma botella de agua tibia que él había visto caer de sus manos en la parada del autobús. La imagen se le quedó grabada en la mente como un peso insoportable. La voz de Margaret se interrumpió. Iniciaremos los trámites para localizar a su próximo hijo. Si no se encuentra a nadie, buscaremos un hogar de acogida temporal. Dado su estado de salud, permanecerá aquí varios días, pero una vez que se estabilice, será necesario un internamiento. No podemos liberarla sin un tutor autorizado. Dudó un momento y, por un instante, su desapego profesional se suavizó. «Has estado aquí desde que la trajiste.
Dai. Es evidente que te importa, pero a menos que tengas una conexión legal con ella, tu papel termina cuando salga de este hospital. Ethan no respondió de inmediato. Quedó mirando la manta que subía y bajaba con la respiración de Lily, pensando en lo poco que tardaría en desaparecer en el sistema. Un formulario, un número de caso, una línea en un expediente sobrecargado. Pensó en la carta de la familia de Amelia, su petición de que viviera por ambos, el vínculo tácito que ya lo unía a esta niña incluso antes de saber su nombre. ¿Qué pasa si no encuentras a nadie?, preguntó finalmente. Margaret suspiró, con cierta amabilidad. Entonces irá a un hogar de acogida. No siempre es ideal, pero tenemos familias dedicadas. Hacemos todo lo posible por mantener a los hermanos juntos, aunque en este caso no hay ninguno. Es pequeña, así que tiene más posibilidades de encontrar un hogar que los niños mayores. Aún así, la transición es difícil, sobre todo después de que se callara, señalando débilmente la cama. Dra. Reeves se disculpó para ir a ver a otro paciente, dejando a Ethan solo con Margaret. Ella cerró su carpeta, preparándose para irse también, pero se detuvo en la puerta. Si de verdad quieres ayudarla, hay maneras de seguir participando. Donaciones al refugio del que vino. Financiación para programas. No me refiero a eso, interrumpió Ethan, con voz más baja pero más segura. No me refiero a programas de financiación. Hablo de Lily. Margaret lo observó un momento, evaluando al hombre de traje a medida que llevaba horas sentado en una sala pediátrica sin ningún derecho legal sobre el niño en la cama. Entonces tendría que pasar por el mismo proceso que cualquier otra persona. Verificación de antecedentes, evaluaciones domiciliarias, la solicitud completa. No es sencillo ni rápido. La respuesta de Ethan llegó sin dudarlo. Pues empieza. Ella asintió levemente, sin prometer nada, pero reconociendo su intención. Y salió de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Ethan de nuevo en el apagado zumbido de las máquinas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas, con la mirada fija en la pequeña figura bajo la manta del hospital. Pensó en el último día de Amelia, el momento en que le devolvieron la vida, y comprendió que no se trataba de un acto de bondad ajeno ni de un encuentro casual. Era la continuación de una promesa que había dejado desvanecer una vez, y que no permitiría que se desvaneciera de nuevo. En algún lugar del silencio, sintió el corazón prestado en su pecho latir en un acuerdo tranquilo y firme. Los primeros susurros comenzaron al día siguiente del encuentro de Ethan con Margaret. Había salido del hospital solo brevemente para cambiarse de ropa y asistir a una sesión de estrategia programada en Gray Harbor Technologies, con la esperanza de concentrarse en las cifras trimestrales y la integración de una adquisición reciente. Pero en cuanto entró en la sala de conferencias, notó las miradas de reojo y cómo las conversaciones bajaban de volumen a su paso. Su asistente le colocó una hoja doblada delante antes de que comenzara la reunión. Era un titular de una página de chismes en línea, acompañado de una foto borrosa tomada fuera del hospital. Un multimillonario director ejecutivo fue visto saliendo de la sala de pediatría con un niño no identificado. El texto que lo acompañaba era especulativo y sugería de todo, desde una hija secreta hasta una estrategia publicitaria. Al finalizar la reunión, la noticia ya había sido retomada por blogs de negocios y era tendencia en redes sociales. Cada republicación distorsionaba aún más los hechos. Esa misma tarde, fue convocado a una sesión privada con el comité ejecutivo de la Junta. La sala era más pequeña que la sala principal de conferencias, el tipo de espacio donde se celebraban conversaciones difíciles a puerta cerrada. Varios miembros de la Junta estaban sentados en semicírculo, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la preocupación. El presidente, un hombre mayor llamado Robert Ellison, se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados. Ethan, hemos estado monitoreando la situación. Te han fotografiado varias veces en el hospital infantil.
Los medios de comunicación se han dado cuenta y la especulación es impredecible. Hay algo que debamos saber. Ethan mantuvo la voz mesurada, aunque una pizca de irritación lo recorrió. Encontré a una joven desmayada en una parada de autobús y la llevé al hospital. Ahora está bajo tutela. Eso es todo lo que hay que saber. Uno de los miembros más nuevos, un inversor de lengua afilada llamado Mason Clark, esbozó una leve sonrisa. Todo eso podría bastar para cuestionar la reputación, sobre todo si la gente empieza a suponer conexiones o motivos. Tenemos accionistas que se preocupan por la estabilidad, no por el drama sensacionalista. La directora de Relaciones Públicas convocada a la reunión sugirió que elaboraran una declaración breve, algo vago sobre el compromiso de Ethan con el bienestar de la comunidad, sin entrar en detalles. Si evitamos alimentar la historia, podría desvanecerse por sí sola, aconsejó. Pero por ahora, recomiendo limitar las apariciones públicas hasta que esto se calme. Ethan escuchó, apretando la mandíbula. La forma en que hablaban de Lily, aunque desconocían su nombre, la reducía a una variable en un cálculo de riesgo. Entendía la cautela corporativa, pero la disonancia entre sus prioridades y la realidad de una niña pequeña en una cama de hospital era desconcertante. Había estado en salas como esta durante años, sopesando riesgos y beneficios. Pero en este caso, la ecuación le pareció obscena. Entonces llegó el comentario que cambió el ambiente en la sala. Ellison, todavía inclinado hacia adelante, dijo: «Ethan, estás actuando emocionalmente. Ese no siempre es el mejor enfoque en el liderazgo». Las palabras podrían haber pasado inadvertidas otro día, pero algo en Ethan estalló. No precisamente de ira, sino de profundo rechazo a la premisa. Sostuvo la mirada del hombre mayor con serenidad. «Mi emotividad es la razón de ser de esta empresa», dijo. «La construí preocupándome por lo que hacía más que nadie en la sala. Y ahora mismo, me importa asegurarme de que esa niña sobreviva y tenga un futuro. Si eso es malo para el negocio, quizás sea hora de replantearnos el tipo de negocio en el que nos dedicamos». El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para oír el tenue tic-tac del reloj de pared. Algunos miembros de la junta intercambiaron miradas inquietas. La directora de Relaciones Públicas se removió en su asiento, pero no interrumpió. Finalmente, Ellison se recostó en su asiento, con expresión indescifrable. Nadie cuestiona su derecho a involucrarse personalmente. Simplemente le pedimos que tenga cuidado con la imagen. «Seré consciente», respondió Ethan, levantándose para irse, «pero no me ausentaré». Al final de la semana, la historia se había extendido. Pero en lugar de retirarse, Ethan decidió abordarla directamente. Convocó una conferencia de prensa en el atrio principal de la empresa, un espacio habitualmente reservado para lanzamientos de productos y anuncios de resultados trimestrales. Las cámaras llenaban la parte trasera. Los reporteros formaban fila con cuadernos y grabadoras. Al subir al podio, no leyó notas preparadas. Habló con franqueza, explicando cómo había encontrado a Lily, las circunstancias que la llevaron al hospital y que su madre había sido la donante cuyo corazón le había salvado la vida. «Esto no es un truco publicitario», dijo a la prensa reunida. «No se trata de imagen ni de gestión de imagen. Se trata de responsabilidad, de esa que no termina cuando la historia sale de los titulares. Su madre me dio la vida. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras sus hijas quedan abandonadas al azar». La declaración resonó en los medios casi al instante, replanteando la narrativa. La cobertura de la mañana siguiente fue mixta. Algunos elogiaron su franqueza, otros cuestionaron sus motivos. Pero el interés público había pasado de los chismes a la curiosidad genuina. En cuestión de días, empezaron a llegar mensajes de otras familias con historias similares, y una idea silenciosa en la mente de Ethan se consolidó en un plan. Anunció la creación de la Fundación Harbor Hearts, dedicada a apoyar a niños en situaciones familiares inestables o peligrosas con programas de nutrición, atención médica y defensa legal. El 2% de las ganancias anuales de Gray Harbor Technologies se destinaría a la fundación,
complementado con la contribución personal de Ethan. Era una suma considerable, lo suficientemente grande como para enfadar a algunos accionistas, pero el anuncio fue recibido con aplausos por los empleados, cansados de los titulares puramente lucrativos. Aún así, Ethan sabía que no se trataba de aplausos. La fundación era más que un gesto. Era una forma de crear una estructura donde no la había, para asegurar que lo que le había sucedido a Lily no le volviera a ocurrir a nadie más, si él podía evitarlo. Y detrás de todos los anuncios formales, y las palabras cuidadosamente elegidas, se escondía una verdad más simple que no expresaba públicamente. Esta era su forma de honrar el don de Amelia y proteger lo único que aún quedaba de ella en el mundo. Pasaron casi 2 semanas antes de que Margaret le informara que se podía llegar a un acuerdo de custodia temporal, lo que le permitía salir del hospital con él bajo la supervisión de los servicios de protección infantil. El proceso había sido un lío de papeleo, verificaciones de antecedentes aceleradas por sus recursos, y varias visitas domiciliarias sin previo aviso por parte de trabajadores sociales, que parecieron discretamente sorprendidos al encontrar el último piso de un lujoso rascacielos, despojado de la habitual opulencia estéril y, en cambio, lleno de luz cálida, flores frescas y una cantidad inusual de mantas. Cuando llegó el día, Lily caminó. Salió del hospital sosteniéndole la mano, mientras la otra aferraba la caja de música que él le había traído días antes. Llevaba un suéter suave sobre el vestido, el cabello recién lavado por una enfermera, la rama rosa ligeramente suelta, pero firmemente en su lugar. Su apartamento era enorme, encaramado sobre la ciudad, con paredes de cristal que dejaban ver el horizonte. Sin embargo, al entrar, el espacio parecía casi demasiado grande para los dos. La sala, con sus líneas limpias y tonos neutros, parecía más una maqueta de revista que una casa. Lily entró con cautela, mirando a su alrededor como si hubiera entrado en un museo, con cuidado de no tocar nada hasta que él le dijera que podía. Sus pasos eran pequeños y pausados sobre el suelo de madera, y se detuvo frente a los ventanales, contemplando el tráfico lejano y las diminutas figuras que se movían allá abajo. «Es alto», dijo tras un momento sin darse la vuelta. «Lo es», asintió Ethan, de pie a su lado. «Pero es seguro. Desde aquí arriba se ve todo». Ella no respondió. Solo pegó la nariz al cristal, como si la ciudad fuera un rompecabezas que intentaba resolver. Entonces se dio cuenta de que su casa, a pesar de su elegancia, ofrecía poca comodidad a alguien de su edad, y las superficies limpias y los tonos apagados buscaban la eficiencia, no la calidez. Y así empezó a cambiarlo poco a poco en los días siguientes. El primer cambio fue la cocina. A la mañana siguiente, la llevó a un pequeño supermercado, de esos que rara vez visitaba, y la dejó elegir lo que quisiera. Escogió ramas de canela, una bolsa de harina y un tarro de mermelada de fresa, ninguno de los cuales tenía en sus armarios. Esa noche, hornearon galletas juntos. Le espolvoreó el pelo con harina y ella rió cuando él fingió estornudar nubes de azúcar. El aroma a canela inundó el apartamento, enroscándose en los rincones y suavizando los bordes del elegante y moderno espacio. En el dormitorio de invitados, que ahora era suyo, él sustituyó la ropa de cama monocromática por una colcha estampada en vibrantes cuadros coral y azul marino. Una pequeña estantería apareció contra la pared, llena de libros ilustrados y un puñado de peluches. En la mesita de noche estaba la caja de música pintada de océano, cuya suave melodía llenaba la habitación cada noche antes de que ella se durmiera. Vuelta. Siempre 3 veces exactamente, como si más pudiera hacer que la melodía sonara demasiado fuerte. Una noche, una semana después de mudarse, Ethan encontró un sobre viejo en una carpeta marcada como correspondencia personal. Era la carta de los padres de Amelia, la que solo había leído una vez después del trasplante antes de guardarla. Habían escrito sobre su amor por el océano, su tenacidad, su bondad.
Al final había una línea que no había entendido del todo. Entonces, si el mundo lo permite, nos gustaría conocerte algún día. Había dado por sentado que ese momento nunca llegaría. Ahora parecía casi inevitable. Llamó esa misma noche. La voz al otro lado era cálida pero cautelosa, como preparándose para recibir malas noticias. Cuando explicó quién era, hubo una larga pausa y luego una silenciosa inspiración. Quedaron en verse en el parque cerca del puerto para la tarde siguiente. Lily se mostró tímida al principio cuando llegaron, aferrándose a su mano. John y Mark Evans esperaban en un banco con vistas al agua, con las manos entrelazadas y el rostro marcado por ese dolor que el tiempo atenúa pero nunca borra. Se quedaron de pie mientras Ethan se acercaba, con la mirada fija en él y en la niña que estaba a su lado. Por un instante, nadie habló. Entonces John se arrodilló a la altura de Lily, con la voz ligeramente temblorosa, al decir: «Tienes los ojos de tu madre». Mark simplemente puso una mano sobre el hombro de Ethan y asintió. La gratitud en el gesto era indescriptible. La tarde transcurrió tranquilamente. Caminaron junto al agua. Lily se adelantaba para observar los barcos que se encontraban en el muelle, y regresaba de vez en cuando para mostrarle a John una concha o una pluma que había encontrado. Ethan los observaba, sintiendo como si una pieza faltante de una historia hubiera sido devuelta al libro de sus vidas. Cuando el sol empezó a ocultarse, John le puso a Lily una pequeña y desgastada concha marina en la mano. «Tu mamá la tenía en su escritorio», dijo en voz baja. Decía que le hacía sentir que podía oír el océano incluso cuando no lo veía. De vuelta en el apartamento esa noche, Lily dejó la concha junto a su caja de música en la mesita de noche. Ella no dijo nada al respecto, pero él notó que le daba una vuelta extra a la caja antes de acostarse, como para hacer espacio para la silenciosa canción de la concha. Para Ethan, la habitación ya no parecía una habitación de invitados. Parecía habitada. El apartamento, antes resonante, ahora traía el sonido de pasos suaves, el murmullo de los cuentos para dormir y alguna que otra carcajada en la cocina. Lo que había sido un ático diseñado para la eficiencia, había empezado a sentirse como un hogar, no por su contenido, sino por la persona que ahora lo ocupaba. Al cerrar la puerta esa noche, se dio cuenta de que los cambios que había hecho no eran ajustes temporales para una invitada. Eran el comienzo de algo permanente, lo reflejaran o no los documentos legales. Y aunque no había planeado nada de esto, comprendió con absoluta certeza que no quería que su vida volviera a ser como antes de su llegada. La audiencia tuvo lugar en una radiante mañana de principios de primavera, uno de esos días en los que el aire traía un toque de calidez, pero aún conservaba la frescura invernal. Ethan ya es temprano con Lily, acompañándola a través de la imponente entrada del juzgado familiar. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Llevaba un vestido amarillo pálido que Joan le había elegido, una cinta atada con pulcritud en el pelo, y aferraba la pequeña caja de música con ambas manos. La sala de espera estaba llena de otras familias, algunas tensas, otras aliviadas, todas atrapadas en el extraño limbo que parecían crear los procedimientos legales. Ethan la rodeó suavemente con el brazo, percibiendo que estaba captando más de lo que dejaba ver. Su mirada, pasando silenciosamente de un rostro a otro. La audiencia en sí no fue dramática, aunque el peso de su resultado fue enorme. La jueza, una mujer de cabello con mechas plateadas y mirada directa, revisó los informes de los servicios de protección infantil, las evaluaciones del hogar de Ethan y las declaraciones de médicos y trabajadores sociales. Margaret testificó sobre las circunstancias en las que Ethan encontró a Lily, describiendo su presencia constante durante su estancia en el hospital y su cooperación en cada paso del proceso de custodia. El Dr. Reeves habló de su estado al ingresar y de la mejoría que había experimentado desde que vivía con Ethan. Joan y Mark también habían acudido, ofreciendo su apoyo a su petición, con la voz firme pero impregnada de la emoción de ver a su nieta sana y salva. Cuando la jueza finalmente habló, sus palabras fueron mesuradas y deliberadas, cada sentencia con la firmeza de la ley.
le otorgó a Ethan la tutela permanente de Lily, y el proceso de adopción comenzaría tras el periodo de prueba obligatorio. El sonido de su mazo golpeando el bloque pareció resonar mucho más tiempo del debido, y por un instante Ethan simplemente se quedó quieto, dejando que la realidad se asentara. Lily se volvió hacia él con una leve sonrisa, casi vacilante, y él sintió que sus dedos se cerraban alrededor de los suyos. Afuera, la luz del sol era más cálida que cuando entraron. Joan y Mark abrazaron a Lily con fuerza, prometiéndoles visitarla pronto. Y Mark volvió a poner una mano en el hombro de Ethan, un gesto silencioso pero cargado de confianza. Mientras caminaban hacia su coche, Lily levantó la cabeza para mirarlo. «¿Puedo llamarte mi capitán?», preguntó de repente. «Porque eres del puerto». Las comisuras de sus labios se levantaron y asintió. «Puedes llamarme así». Los meses siguientes transcurrieron con el trabajo silencioso de construir una vida juntos. La Fundación Harbor Hearts creció rápidamente y abrió su primer centro comunitario en un edificio de ladrillo renovado en la zona este de la ciudad. El centro ofrecía desayunos gratuitos antes del horario escolar, una pequeña biblioteca, salas de terapia y un consultorio legal para familias en crisis. Ethan lo visitaba con frecuencia, a veces con Lily y su hijo, presentándole al personal y a los voluntarios. No hablaba de ella públicamente, a menos que ella decidiera participar en la conversación. Pero cuando tocó la melodía de la caja de música en el pequeño piano vertical de la sala principal del centro, la gente escuchó en silencio, comprendiendo sin necesidad de que les contaran la historia. No todos comprendían sus decisiones. Algunos en la prensa económica aún lo consideraban un proyecto vanidoso, una distracción de sus responsabilidades corporativas. Ignoró esas voces y se centró en los cambios tangibles que veía. Niños que entraban al centro con cara de incertidumbre y salían con una bolsa de comida, un abrigo, o simplemente la certeza de que alguien sabía su nombre y se preocupaba por su presencia. El trabajo parecía la continuación de algo que había comenzado mucho antes de que lo eligiera conscientemente. Como si el don de Amelia llevara consigo una directriz que apenas ahora comenzaba a cumplir. Un año después del fallo del tribunal, visitaron la playa que Amelia tanto había amado. Caía la tarde, el horizonte se tiñeba con los suaves tonos dorados y rosados del sol poniente. Joan le ató a Lily un nuevo lazo rosa en el pelo mientras Mark la ayudaba a lanzar una cometa roja brillante al viento. La cuerda zumbaba en sus manos mientras la cometa subía más alto, con la cola ondeando al viento. Ethan se quedó unos pasos atrás, observando la caja de música que sostenía en la mano, cuando le dio cuerda y dejó que la melodía se perdiera en la arena. El sonido se mezcló con el rítmico romper de las olas. Lily se giró hacia él con el viento tirando del dobladillo de su vestido. «¿Lo oyes?», preguntó, con la voz apenas alcanzada para llegarle. Mamá sonriendo. Él asintió, sintiendo la verdad de una manera que trascendía las palabras. El corazón en su pecho latía firme, fuerte y seguro, y por primera vez en su vida, no sentía distancia entre la vida que vivía y la que estaba destinada a vivir. Lo que había comenzado como un encuentro casual en una parada de autobús, se había convertido en un hilo conductor, uniendo el pasado y el presente en un agujero que ni la tragedia ni el tiempo podían desentrañar. Y a medida que el sol se ponía, pintando el agua con vetas doradas, supo que esto no era un final, sino el tipo de comienzo que dura toda la vida. Para mí, el final de esta historia no se trata solo de un multimillonario que adopta a una niña. Trata sobre cómo un acto de amor puede resonar a través del tiempo, uniendo a personas que de otro modo jamás se habrían cruzado. La decisión de Amelia de convertirse en donante se tomó en un momento que jamás habría vivido. Sin embargo, influyó en cada decisión que Ethan tomó después. Lo que comenzó como un acto de compasión al azar en una parada de autobús, se convirtió en una promesa cumplida a través de años, pérdidas y segundas oportunidades. Es un recordatorio de que el destino no siempre es un giro repentino.
A veces es un largo hilo invisible que arrastra silenciosamente dos vidas hacia la misma orilla hasta que finalmente se encuentran. Y cuando lo hacen, el final no se trata de cerrar un capítulo, sino de comenzar finalmente el correcto.